Algo que está muy común actualmente, que se escucha mucho acerca del declarar y decretar. Vamos a ver a la luz de la palabra si esto es bíblico o no es bíblico. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque todo conocimiento que podemos adquirir o todo lo que hacemos debemos verlo a la luz de la palabra. Si la palabra nos autoriza a hacerlo, lo hacemos, y si no, es necesario cambiar. Es necesario tomar lo que es correcto de la palabra y desechar aquellas cosas que no son correctas. Veámosla a la luz de la Escritura. Dice la palabra decreto, viene del latín decretum, decisión, orden o sentencia oficial, forma neutra del participio discernere, decidir, decretar, formado por el prefijo de. Y la palabra declarar viene del latín declarare, formada por el prefijo de. Denota separación de arriba a abajo, y clarare es decir, dejar algo bien claro. Entonces, tenemos que decretar es como una ley, algo oficial. ¿Y quién puede decretar? Un rey, un presidente, un juez. Y esta persona que decreta, sí o sí, tiene un nivel de superioridad frente a quien le está haciendo el decreto, a quien le está declarando. Sí o sí, la persona que decreta es superior a la persona a quien le está dando la orden, en este caso, eh, por ejemplo, una orden de no ir de no viajar a un cierto lugar. Eso lo está haciendo una persona superior a alguien que está sometido a él. Eso es un decreto. Entonces, cuando alguien dice yo decreto, significa que esa persona está dándole una orden a alguien que está sujeto a él. Es como el juez cuando le da una orden respecto de un cierto asunto, toma una decisión, como él está en una posición superior, puede tomar esa decisión y decretar que se haga esto o que se haga aquello. Vamos a seguir viéndolo por la escritura. Tenemos aquí a este gran varón de Dios, Moisés. Moisés fue al monte donde Dios le entregó las tablas de la ley. Y mientras que él estaba allí en el monte, el pueblo se perdió la visión de todo y se sintieron desorientados, a lo mejor solos, y decidieron que como ya había pasado mucho tiempo Moisés lejos de ellos, querían ver algo visible de los dioses que lo sacaron de Egipto. Y como el Dios que lo sacó de Egipto no lo podían ver, le pidieron a Aarón que les hiciera alguna imagen. Aarón les hizo un becerro de oro y ellos comenzaron a adorarlo, a hacerle fiesta y a celebrar porque eh, era algo visible, algo que ellos podían ver. Dios le dice a Moisés que descienda porque el pueblo ya se apartó de él. A pesar de todas las maravillas que vieron en el camino cuando él los sacó de Egipto, ya se olvidaron del Dios verdadero. Y pensaron que tenían que ver una imagen para tener alguna fe. Moisés baja, ve todo esto y se enoja mucho contra el pueblo. Pero aún así, a pesar de estar enojado con el pueblo, dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan, ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Veamos. Moisés, el gran hombre de Dios, ese que hablaba con Dios cara a cara, cuando en un momento determinado María y Aarón
se levantan contra Moisés, murmuran contra él. Dios los llama y les dice, cuando yo le hable a algún profeta, me voy a aparecer a él por figuras, en sueños, por visión, pero no con Moisés. Con Moisés cara a cara, dice, hablaré con él, porque él es fiel con toda su casa. Y a este hombre que Dios le llama fiel, con el cual conversaba cara a cara, como con un amigo, este hombre, cuando hubo un momento en que Dios se enojó contra el pueblo, no declaró, no decretó nada. Dice, me postré, se humilló delante de Jehová. Lo primero que hizo fue postrarse, arrodillarse delante de Jehová como antes. Y no lo hizo un día, no lo hizo 2 días, 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo en esos 40 días y 40 noches? No comí pan, ni bebí agua. Ayunó 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua y estuvo humillado delante de Dios para que Dios perdone el pecado del pueblo. Es decir, no dio órdenes, no decretó, no declaró, se humilló. Y se humilló no solamente de palabra, sino que también con hechos, con un ayuno y al postrarse delante de Dios demostró que estaba realmente doblejado al Dios de toda la tierra, al Dios del universo, al Dios que creó todo, que está por sobre todas las cosas, ante el Creador. Él se humilló para poder alcanzar la bendición de una respuesta sobre aquel pueblo rebelde. Tenemos más todavía sobre Moisés. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Ahí reconoce la grandeza de Dios. Así es como oraba Moisés, así es como debemos orar nosotros. Empieza por reconocer la grandeza de Dios. Pase yo, te ruego, te ruego, te ruego. Pase yo, te ruego. Está rogando, no está declarando, no está decretando. Y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Basta, no me hables más de este asunto. Moisés, ese hombre que hablaba cara a cara con Dios, le hace una petición a Dios y le dice, y no en ningún momento lo vemos aquí diciendo, declaro, decreto, o rechazo no entrar a la tierra prometida, reprendo esa idea de no entrar a la tierra prometida. Él dice, te ruego, oh Jehová, y aún así dice, no me escuchó, no me escuchó, me negó una petición. Dios le dice, basta, no me hables más de esto, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Si Moisés era como un amigo para Dios con el cual conversaba cara a cara. ¿Por qué le niega una petición? Porque Él es Dios, el creador del universo. Y nosotros simples criaturas que estamos sujetos a su voluntad. No es ninguna obligación de Dios darnos alguna respuesta. No es ninguna obligación. Cuando Dios nos da una respuesta pequeña o grande, es por pura misericordia, porque Él es bueno. Y por eso debemos humillarnos delante de Él y agradecerle
por cada respuesta, porque no es su obligación. Vemos aquí a un tremendo hombre de Dios y Dios le está negando algo que él quería, que él anhelaba, por lo que él luchaba. Se lo negó, porque él no tiene ninguna obligación de darnos nada. No es su obligación. Él simplemente es demasiado bueno y por eso nos da alguna cosa. Por eso nos escucha y nos responde. Por eso es importante rogar ante el Creador, pedir, porque no está en obligación de hacer nada por nosotros. No es una obligación. Algunos dicen, no, es que nosotros tenemos derechos. ¿Qué derecho tenemos nosotros? Si nosotros no hemos hecho nada por nuestra salvación, el que lo hizo todo fue Jesús. Él es el que tiene todos los derechos. Yo no tengo derecho de nada. Yo no he hecho nada. Nosotros lo único que tenemos que tener es gratitud con Él. Pero hay quienes dicen que sí, tenemos derecho. No, no tenemos derecho. No tenemos derecho nosotros. No hemos hecho nada. No somos nadie ante la grandeza de nuestro Creador. Nadie. Elías, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Tampoco está declarando ni decretando ninguna cosa, porque él sabía que no le podía dar órdenes al Creador, que no podía mandarlo. Incluso leemos aquí claramente, dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, Elías no fue que se le ocurrió citar a todos, hacer un holocausto y decirle, bueno, el que responda por fuego, ese es Dios. No fue algo que se le ocurrió a él. Las órdenes venían de arriba, de Dios. Cuando Dios nos da un don, cuando Dios nos da un ministerio, no es para que lo usemos a nuestro antojo. Porque ¿quién da la respuesta en el caso, por ejemplo, el fuego del cielo? ¿El fuego lo hizo descender Elías o fue Dios? Elías era solamente el instrumento que Dios estaba usando. El fuego venía de la mano de Dios. Cuando Dios me usa a mí para orar por un enfermo y el enfermo se sana, ¿la sanidad viene de mí? No. La sanidad viene de Dios. Es Dios el que hace la sanidad. Yo solamente soy un instrumento que Dios usó. Cuando Dios hace un milagro, cuando, por ejemplo, escuchaba un testimonio de una persona que no tenía una pierna y Dios le dio una pierna. Era una persona conocida, por eso me consta que el testimonio es verdad, porque era un amigo que contaba esta experiencia. Eh, y él vio cómo ángeles estaban poniéndole lo que le faltaba de esa pierna a esta persona. Y, pero esa obra no la hizo el evangelista que estaba orando por esta persona a la que le faltaba una pierna. La obra la hizo Dios. El evangelista solo fue el instrumento que Dios usó. Entonces, cuando Elías dice, por mandato tuyo he hecho yo todas estas cosas, no es porque a él se le antojó hacer eso. Él está
está sujeto a la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, por la misma razón, nosotros no podemos estar declarando ni decretando nada, porque nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada. El poder viene de Dios. Nosotros somos los vasos que Dios usa solamente. Y cuando Dios nos da dones, por ejemplo, supongamos un don de profecía, no es que yo conozca el futuro porque a mí se me antojó conocer el futuro. El futuro o el pasado o la palabra que sea, me la entregó Dios, viene de Dios, yo solamente la hablo. Nada más que eso. Soy solo el instrumento. No me puedo sentir un ser superior por eso. No me puedo sentir a la misma altura de Dios, de estar ni en el nivel de estarle dando órdenes a mi Creador. Tenemos aquí también a otro gran hombre de Dios, Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 veces pidió a Dios y Dios se lo negó. Le dijo, no, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Entonces, otra vez vemos, Dios no tiene la obligación de respondernos como para que nosotros enaltecidamente estemos declarando y decretando cosas, dándole órdenes a Dios. ¿Desde cuándo? Si Él es superior a nosotros, nosotros quienes somos delante de Él. Y vemos aquí a este tremendo hombre de Dios, este tremendo instrumento en las manos de Dios, que pidió y Dios le dijo, no, es un trato que yo tengo contigo, entonces no, tienes que seguir confiando solamente. Mi poder se perfecciona así, estoy perfeccionando mi poder en ti. Y no le quitó el aguijón, porque no es obligación de Dios darnos ninguna respuesta, nada. Cuando decimos nosotros decreto, estamos dando una orden, y nosotros no estamos aquí para dar órdenes a Dios, nosotros somos siervos de Dios, siervas de Dios, sirvientes, esclavos, dice Pablo, de Jesucristo. Y aquí tenemos a nuestro gran maestro, a Jesús, el Mesías, Yeshua. Dice, puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo de Dios, Jesús, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. No está declarando, no está decretando, está humildemente sujetándose a la voluntad de Dios, humildemente. En una ocasión escuchaba un testimonio de una persona que estaba orando por otra, personas conocidas, no voy a dar sus nombres, pero una de ellas dijo, y no aceptaremos un no por respuesta, le dijo a Dios. No aceptaremos un no por respuesta. Y aquí tenemos al Hijo de Dios. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me sujeto a tu voluntad. Si tú quieres, puedes. Si tú quieres. Tenemos a un Moisés que para que Dios le diera una respuesta, ayunó sin comer pan, dice, sin tomar agua, 40 días y 40 noches. Un tremendo hombre de Dios.
Tenemos a un Moisés también, a quien Dios le negó una respuesta. Tenemos a un Pablo que también le fueron negadas respuestas. Dios está en su completa libertad de darnos respuestas si Él quiere y si no quiere, no. Si Él es Dios, nosotros criaturas. Aquí hay una de las posibles razones por las cuales también Dios puede no respondernos. Dice Santiago, porque pedimos mal. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay algunos que piden dones, pero piden dones porque quieren ser famosos. Piden dones porque quieren usarlos para su propio provecho o para ganar dinero. Por eso, algunos que piden algún ministerio, pero porque piensan que por medio de eso van a hacerse millonarios. Esa es su meta y no es otra. O hay razones que no son las mejores para pedir. Entonces, por eso Dios muchas veces no responde peticiones. Hay peticiones que no son respondidas porque se está pidiendo para el propio uso, para el propio consumo, digamos, para consumo personal. No es algo para la obra del Señor, sino es para uso propio. Y como Dios conoce el corazón, Él sabe cuál es la motivación al pedir. Entonces, por eso no hay respuesta. ¿Cuáles son los requisitos reales para pedir? No son declarar, no son decretar. Como hemos visto, tremendos hombres de Dios que en ningún momento declararon nada ni decretaron, estando mucho más cerca de Dios que nosotros. Dice, si permanecéis en mí, estos son los requisitos, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en Dios, en Jesús en este caso, y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos pedir y vamos a recibir, pero pedir, no declarar ni decretar, pedir, rogar, suplicar. Y dice también, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, vemos los dos versículos. ¿Por qué? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye. Él nos va a dar algo que esté en contra de su voluntad. ¿Y cómo es que vamos a recibir todo lo que pidamos? ¿Por qué? Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar en el secreto de Dios, vamos a estar anhelando lo que Dios anhela, entonces vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios y vamos a recibir conforme a la voluntad de Dios. Es diferente cuando una persona está buscando sus propios fines, sus propias metas y quiere tiene fines egoístas. Por eso no recibe respuesta, porque tiene fines egoístas. En cambio, cuando estoy buscando la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, yo pido cosas conforme a la voluntad de Dios. No estoy pidiendo que Dios me haga millonaria, no estoy pidiendo que Dios me haga famosa. Estoy pidiendo la salvación de las almas, por ejemplo. Si estoy en la voluntad de Dios, voy a comenzar a orar por las almas, que Dios salve almas, que Dios traiga a las almas al conocimiento de su verdad. Cosas como esas voy a pedir. No voy a estar pidiendo, Señor, es muy poca la plata que estoy recibiendo, se supone que yo, como hija tuya, debería ser millonaria ya. No, eso no es la voluntad del Señor. Allí estoy pidiendo para gastar en mis propios deleites. En cambio, cuando yo estoy orando por la salvación de las almas, para que las personas vengan a Cristo, para que su nombre sea exaltado, eso es algo pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces puedo recibir respuesta. Y lo que agrada a Dios, lo que más agrada a Dios, dice,
Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona, cuando declara, cuando decreta, es una persona que está actuando con soberbia. Con soberbia. Y Dios dice que resiste a los soberbios. En cambio, a los que ruegan, a los que suplican, a los que dicen, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, esos que se humillan en oración y ayuno para pedir misericordia, a esos Dios los escucha. Porque se están humillando, están reconociendo que somos inferiores y que Dios es el único grande. No le están dando órdenes a Dios. A Dios no se le dan órdenes. Se le pide, se le ruega, se le suplica, porque Él no tiene obligación de respondernos, porque nosotros somos simples criaturas, porque nosotros somos hechura de su mano y no tenemos nada que sea nuestro, no tenemos derecho de ninguna cosa. Dios de pura gracia, Dios de pura misericordia nos da respuesta, nos ayuda en nuestra debilidad, nos consuela en la tristeza, nos alienta cuando estamos débiles, nos socorre, está siempre a nuestro lado, está siempre allí, preocupado de nosotros, pero no es su obligación. Él lo hace simplemente porque es muy bueno, porque es misericordioso. Entonces, cuando queramos que Dios nos dé una respuesta, roguemos, humillémonos delante de Él y vamos a ver que la respuesta va a llegar mucho más rápido que si nos ponemos a declarar, que si nos ponemos a decretar. Pero si nosotros le pedimos con humildad al Señor, le rogamos, le suplicamos, vamos a recibir respuesta. Ahora, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? Que dice aquí, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, Jesús dice esto, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder, dice también, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el poder que Dios me da, la bendición, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, no es para hacerme famosa, no es para que todos me elogien, no es para hacerme millonaria, es para ser testigo de Jesucristo, para traer almas al conocimiento de la verdad. Para eso Dios nos da los dones, nos da los talentos y da los ministerios, para hacer la obra de Dios, para que nosotros vayamos a predicar a otros de Cristo, para que demos a conocer su nombre, para que ganara almas para Él, para rescatar a las almas que vengan al conocimiento de su verdad. No es para riqueza propia, no es para gastar, como dice, en nuestros deleites. Entonces, siempre que pedimos algo, debemos procurar que esté dentro de esta voluntad del Señor. Ganar almas para Él y engrandecer su nombre, glorificar su nombre. Siempre debemos considerar que si Dios nos da algún don, algún talento, algún ministerio, no es para uso propio, es para hacer su obra, que es ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios le bendiga.